9 de cada 10 son delincuentes. La polémica declaración que indigna a analistas y víctimas. Una reciente declaración del presidente Noboa ha encendido el profundo y doloroso debate sobre la narrativa oficial de la crisis de seguridad en Ecuador. Según el mandatario, 9 de cada 10 asesinados en el Ecuador son víctimas de un fuego cruzado entre bandas. Esta afirmación, lejos de tranquilizar a la gente, ha sido calificada como una revictimización y un peligroso intento de minimizar la tragedia que viven miles de ciudadanos inocentes. El analista Felipe Vega de la Cuadra, en una contundente intervención junto a la comunicadora Alondra Santiago, desestructuró este discurso, acusando al gobierno de jugar con el dolor de las víctimas y de negar una realidad que, según él, ha superado la crisis para convertirse en un desastre nacional. Vayamos a verlos. Me parece ya el colmo de la discurso desestructurado del señor Noboa. Dice que 9 de cada 10 asesinados en el Ecuador son víctimas, son delincuentes, víctimas del fuego cruzado entre bandas delincuenciales que están en guerra. A ver, de los 5.300 asesinados en lo que va del año o más, significa que 4.900 son delincuentes que mueren en tiroteos cruzados entre delincuentes. O sea, aquí las Fuerzas Armadas están pintadas, la policía no existe, esto es una guerra inmisericordia, indetenible en la calle, en donde 9 de cada 10 muertos son delincuentes en conflicto y 1 de cada 10 es una víctima colateral. Y Feli, y en esa estadística están los más de 1.000 niños muertos, asesinados desde el 2023. O sea, está diciendo también que esos niños son unos delincuentes. Claro. O la familia que acaban de matar en Guayaquil. O el caso brutal que he empezado a tratar ahora de una persona de la provincia del Oro que mataron a su cuñada, secuestraron a su hija, tuvo que vender todo lo que tiene, está en la calle, para poder salvarle la vida a la hija. ¿Dónde están los delincuentes ahí? Son personas de bien que se han quedado sin tener para comer, Alondra, sin tener para poder pagar la salvación de su hija. Que no la maten como le mataron a su cuñada, ¿no? Y que le devolvieron en pedazos. ¿Qué son? ¿Delincuentes en una guerra de delincuentes? Señor presidente, ubíquense, por Dios santo, porque están jugando con las víctimas de un statu quo violento que ustedes no toman en cuenta. Y esto que pasa ahí, frente a la delincuencia, que estamos hablando de asesinatos, pero imagínate tú cuántos secuestros, cuántas extorsiones, cuántos asaltos, cuántos secuestros de express hay en el Ecuador todos los días. Y nada de eso se mira. Y pasa lo mismo que lo que está pasando en la crisis de la salud. Diré crisis, realmente es un desastre, por eso puesto, no hay crisis, hay desastre, ¿no? El desastre de la salud, que el señor ministro dice que no existe, que todo está bien. La discusión pone de manifiesto la creciente brecha entre las cifras oficiales y el sufrimiento palpable en las calles, donde la violencia no discrimina entre culpables e inocentes. Vega de la Cuadra inició su análisis desglosando la matemática detrás de la afirmación presidencial. Si de los más de 5.300 homicidios registrados en lo que va del año se aplica esta proporción, significaría que el gobierno cataloga casi 4.900 víctimas como criminales. Para el analista esta narrativa es profundamente problemática, pues sugiere que el rol del Estado y de sus fuerzas de seguridad es meramente pasivo e ineficiente, como si fuesen espectadores de una incontenible guerra entre facciones delictivas. Aquí las Fuerzas Armadas están pintadas. La policía no existe, ironizó Vega, señalando que tal discurso absuelve de responsabilidad
a las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Alondra Santiago añadió una capa aún más sensible al debate, al preguntar si dentro de esa estadística también se incluyen a los más de 1.000 niños asesinados desde 2023. La pregunta retórica resuena con fuerza. ¿Está diciendo también que esos niños son unos delincuentes? El rostro humano de esta tragedia estadística fue expuesto por Vega de la Cuadra a través de un caso desgarrador. Proveniente de la provincia del Oro, relató la historia de una persona cuya cuñada fue asesinada y devuelta en pedazos, mientras su hija era secuestrada. Este ciudadano, descrito como una persona de bien, tuvo que vender absolutamente todo su patrimonio para pagar el rescate y salvar la vida de su hija, quedando en la indigencia total. ¿Dónde están los delincuentes ahí?, cuestionó Vega, subrayando que las víctimas de secuestros, extorsiones y asesinatos son en su mayoría gente trabajadora que se ve atrapada en una espiral de violencia que el Estado no logra contener, ni va a lograrlo contener porque no tienen políticas públicas de seguridad. Estas historias personales chocan frontalmente con la fría y generalizadora aseveración gubernamental, demostrando que detrás de cada cifra hay familias destrozadas y vidas truncadas que no encajan en la categoría de daño colateral de una guerra de pandillas. Finalmente, el analista enmarcó esta polémica declaración dentro de un patrón de negación gubernamental más amplio. Trazó un paralelismo directo con la crisis del sistema de salud, un sector que, según él, también vive un desastre, que las autoridades se niegan a reconocer. Bajo su lema, no hay crisis, hay desastre, Vega de la Cuadra argumenta que el gobierno ha adoptado una estrategia de minimizar los problemas estructurales más graves del país, ya sea en seguridad o en salud, presentando una fachada de normalidad que no se corresponde con la experiencia diaria de los ecuatorianos. Esta postura, concluye, no solo es una falta de respeto hacia quienes sufren las consecuencias, sino que también impide la formulación de soluciones reales y efectivas, pues es imposible resolver un problema cuya magnitud se niega desde el poder. En conclusión, el debate generado por las palabras del presidente Noboa trasciende una simple disputa semántica o estadística. Representa un punto de quiebre en la percepción pública sobre la empatía y la responsabilidad del gobierno frente a la crisis de violencia. Al categorizar a la gran mayoría de las víctimas de homicidio como delincuentes, el discurso oficial corre el riesgo de deshumanizar la tragedia, alienando a una ciudadanía que exige protección y justicia, no justificaciones. La indignación de analistas y el testimonio de las víctimas reflejan una profunda necesidad de que el Estado reconozca la verdadera dimensión del desastre, asuma su rol protector y abandone narrativas que, en lugar de unir al país contra el crimen, terminan por ahondar las heridas de una sociedad que clama por paz. Esa es la sinvergüenzada de un gobierno, gracias a estos analistas maravillosos. De verdad, gracias Felipe y gracias Alondra. Hacen una dupleta que nos lleva a reaccionar. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.